Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñande Yarañe. Estamos iniciando un curso más de nuestro curso bíblico de todos los días. Lo hacemos en forma sistemática. Estamos ya en el capítulo 47 del libro del Génesis. Y desde el 37 hemos iniciado la historia de José con algunos elementos tan interesantes que nos ayudan ciertamente a mirar nuestra propia vida actualmente también. La palabra de Dios escrita es para enseñarnos a nosotros hoy. La palabra de Dios que llega con su mensaje es para que nosotros podamos dar cambios efectivos también en nuestra vida. Entonces iniciamos así nuestra reflexión del día de hoy con este capítulo 47, la entrevista de los hijos de Jacob con el faraón. Decíamos que en realidad la palabra de Dios aquí nos muestra siempre al pueblo elegido, al pueblo de Israel, que tiene la bendición de Dios en todo momento, es siempre agraciado. Primero por José, ciertamente, porque él mismo pertenece a la tribu, pero sobre todo también a través de José, que se lleva nada más y nada menos que se llega junto al faraón. Y este es el caso en que la entrevista de los hijos de Jacob se dará con el propio faraón. Estamos en el capítulo 47:1, dice: luego José fue a informar al faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos vinieron de Canaán con sus ovejas, sus vacas y todo lo que poseen, y ahora están en la región de Goshen. Además, él se había hecho acompañar por algunos de sus hermanos y se los presentó al faraón. Este les preguntó: ¿y ustedes de qué se ocupan? Somos pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros antepasados, respondieron ellos, y añadieron: hemos venido a residir en este país porque en Canaán no hay pasto para nuestros rebaños, ya que el país está asolado por el hambre. Por eso te rogamos que nos dejes permanecer en la región de Goshen. El faraón dijo a José: pueden establecerse en la región de Goshen, y si te consta que entre ellos hay gente capaz, encomiéndales el cuidado de mis propios rebaños. Entonces aquí vemos, como decíamos desde un inicio, que el faraón los recibe muy bien, incluso les da otras posibilidades más. Abre todas las puertas de Egipto para la familia, para la tribu de José. Ahora nosotros continuamos desde el 5b, otro relato también del establecimiento, cómo los hebreos se van estableciendo en Egipto. Aquí habíamos dicho que se establecen gracias a este pedido especial también de José, que se acerca, habla con el faraón, luego los hijos que se presentan al faraón y son enviados. En realidad ellos ya estaban en ese momento, ¿verdad? Dice a Goshen. Es un lugar bastante fértil y es el lugar donde entonces se les asigna para que ellos puedan vivir y sobre todo trabajar ahí como pastores. En el versículo 5b, Jacob y sus hijos llegaron a Egipto, donde estaba José. Y cuando el faraón, rey de Egipto, se enteró de la noticia, dijo a José: tu padre y tus hermanos vinieron a reunirse conmigo. El territorio de Egipto está a tu disposición. Instala a tu padre y a tus hermanos en las mejores tierras. Siempre entonces esta bendición también de parte del faraón. Ubícales a ellos en las mejores tierras. José hizo venir a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Jacob saludó con respeto al faraón y éste le preguntó: ¿cuántos años tienes? Jacob respondió al faraón: los años que me ha concedido suman ya 130. Pocos y desdichados han sido estos años de mi vida
y ni siquiera se acerca a los que fueron concedidos a mis padres. Luego Jacob volvió a saludar al faraón y salió de allí. José instaló a su padre y a sus hermanos, dejándoles una propiedad en Egipto, en las mejores tierras, en la región de Ramsés, como el faraón lo había dispuesto. Y también proveyó el sostenimiento de su padre, de sus hermanos y de toda su familia, la de su padre, según las necesidades de cada uno. Y bueno, entonces así nosotros encontramos cómo también se van estableciendo, cómo tienen esta riqueza y esta bendición especial del Señor. Continuamos nuestra lectura en forma sistemática, la habilidad ahora administrativa de José, que ya hemos hablado, que hemos dicho cómo el Señor lo pone al frente nada más y nada menos que de la parte administrativa de Egipto. Es decir, el faraón confía totalmente en la capacidad de José. Como la escasez era muy grande, en ningún país había alimentos, y tanto Egipto como Canaán estaban extenuados por el hambre. Así José pudo recaudar todo el dinero que circulaba en Egipto y en Cafarnaón, en Canaán, como pago por los víveres que compraban, y guardó ese dinero en el palacio del faraón. Y cuando ya no hubo más dinero ni en Egipto ni en Canaán, los egipcios acudieron en masa a José para pedirle y rogarle: danos de comer, ¿por qué tenemos que morir ante tus propios ojos por falta de dinero? José respondió: si ya no hay más dinero, entreguen su ganado y yo les daré pan a cambio de él. Ellos trajeron sus animales y José y él les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas, asnos. Y durante aquel año los abasteció de víveres a cambio de todos sus animales. Pero pasó ese año. Al año siguiente vinieron otra vez, dijeron a José: ya se ha terminado todo el dinero y los animales te pertenecen. No podemos ocultarte que no queda nada a tu disposición fuera de nuestras personas y nuestras tierras. Pero ¿por qué tendremos que morir ante tus propios ojos, nosotros y nuestras tierras? Aduéñate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan. Así el faraón será dueño de nosotros y de nuestras tierras. Danos semilla para que podamos sobrevivir. De lo contrario, nosotros moriremos y el suelo se convertirá en un desierto. De esta manera, José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto, porque los egipcios, acosados por el hambre, vendieron cada uno su campo. La tierra pasó a ser propiedad del faraón y el pueblo quedó sometido a la servidumbre de un extremo al otro del territorio egipcio. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que pertenecían a los sacerdotes, porque a ellos el faraón les había asignado una ración fija de alimentos. Como vivían de la ración aquella les daba el faraón, no tuvieron que vender sus tierras. Y José, hijo del pueblo, dijo al pueblo: ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón, porque yo los he comprado. Aquí tienen semilla para sembrar esas tierras, pero cuando llegue la cosecha, ustedes deberán entregar al faraón 1/5 parte de sus productos y conservarán las 4 partes restantes para sembrar la semilla, para alimentarse ustedes y sus animales, y también para dar de comer a los niños. Y así entonces volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento.
tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera. Y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita. No te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Seguimos con Ñande Yarañé, estamos en el capítulo 47 de nuestro libro del Génesis. Este es el momento en el cual vemos la habilidad administrativa de José, que se pone al frente de toda la administración y de llevar Egipto por delante, por encargo del faraón, justamente después de que él haya descifrado, entendido, explicado el sueño que tuvo el faraón. Y José dijo al pueblo: ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón, porque yo los he comprado. Aquí tienen semilla para sembrar esas tierras, pero cuando llegue la cosecha, ustedes deberán entregar al faraón una quinta parte de los productos y conservarán las 4 partes restantes para sembrar la tierra, para alimentarse ustedes de sus familias y para dar de comer a los niños. Ellos exclamaron: tú nos salvaste la vida. Y así agradecemos que nos hayamos puesto al servicio del faraón. Y José promulgó una ley agraria en Egipto que todavía hoy está vigente, por la cual una quinta parte de las cosechas corresponde al faraón, como las tierras de los sacerdotes no pasaron a ser propiedad del faraón. Y tenemos la última voluntad de Jacob. Jacob que deja su tierra, Jacob que viene hasta Egipto, vive con su hijo. Y ahora entonces que también muere fuera de la tierra prometida, fuera de Canaán. Los israelitas se establecieron en Egipto, en la región de Goshen, y allí adquirieron propiedades, tuvieron muchos hijos y llegaron a ser muy numerosos. Jacob vivió 17 años en Egipto y en total vivió 147 años. Cuando estaba a punto de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si en verdad me tienes afecto, coloca tu mano debajo de mi muslo como prueba de tu constante lealtad hacia mí y no me entierres en Egipto. Esto es entonces lo que nosotros varias veces ya hemos reflexionado, ¿verdad? Del problema de la tierra, el problema de no dejar aquella tierra prometida, aquella que Dios había prometido al pueblo de Israel, a Abraham, y que ellos están siguiendo. Aquí es Jacob entonces el que está con esta preocupación: no me entierren, por favor, fuera de la tierra. Pero ustedes recuerdan también que el hecho de llevar los huesos o el hecho de ser enterrado en esa tierra, ese lugar le pertenece al clan y a la familia. Y es eso justamente lo que ellos habían hecho allá en Hebrón, ¿verdad? En Macpelá, enterrando primero a Abraham, ¿verdad? Después Isaac, y así va siguiendo. Lo importante es tener en cuenta que el muerto o los huesos de la persona enterrada en ese lugar
ya está haciendo como custodia, o mejor dicho, como testimonio, mejor aún, de que esas tierras le pertenecen. Y entonces dice, tú nos salvaste la vida, te agradecemos que nos hayas puesto al servicio del faraón. Y José promulgó una ley agraria en Egipto, nos decía, que todos hasta ahora lo tienen en vigencia, por la cual una quinta parte de las cosas cosechadas corresponderían al faraón. Solo las tierras de los sacerdotes no pasaron a ser propiedades del faraón. ¿Y cuál es la última voluntad de Jacob? Estamos en el capítulo 47, del 27 en adelante. Los israelitas se establecieron en Egipto, en la región de Goshen, y allí adquirieron propiedades, tuvieron muchos hijos y llegaron a ser muy numerosos. Jacob vivió 17 años en Egipto. En total vivió 147 años. Cuando estaba a punto de morir, llamó a su hijo José y le dijo, si en verdad me tienes afecto, coloca tu mano debajo de mi muslo, como prueba de tu constante lealtad hacia mí, y no me entierres en el Egipto. Cuando vaya a descansar junto con mis padres, sácame de Egipto y entiérrame en su sepulcro. José, mientras respondía a esto, haré lo que dices. Pero su padre insistió, júramelo. Él se lo juró e Israel se reclinó sobre la cabecera de su lecho. ¿Se dan cuenta entonces de este juramento que es tan importante, tan insistente sobre la cuestión de la tierra, sobre la cuestión espiritual también que le da el sentido de pertenencia incluso a la tierra? Y bueno, en el 48 comenzamos la bendición de Efraín y Manasés. ¿Quiénes son estos dos personajes? Después de estos acontecimientos, José recibió esa noche, tu padre está enfermo, y llevó a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se hizo anunciar a su padre. Tu hijo José ha venido a verte, le dicen. Israel, haciendo un esfuerzo, se sienta en su lecho y le dice a José, el Dios Todopoderoso, que me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo diciendo, yo te haré fecundo y numeroso, haré nacer de ti una multitud de pueblos y daré una tierra de tu descendencia, esto será en posesión perpetua. Ahora bien, los dos hijos que tuviste en Egipto antes que yo viniera a reunirse contigo serán mis hijos. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Los que nacieron después de ellos, en cambio, serán tuyos, y serán llamados con el nombre de sus hermanos para recibir su sentencia. Yo quiero que así sea, porque a mi regreso de Padán, mientras íbamos por la tierra de Canaán, poca distancia de Canaán, en el lugar, a poca distancia de Éfrata, se me murió tu madre Raquel y yo la sepulté allí junto al camino de Efratá, es decir, de Belén. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó, ¿y esos quiénes son? Son mis hijos, los que Dios me dio. Respondió José. Este añadió, acércamelos para que yo los bendiga. José los puso junto a Israel, que ya no veía, porque sus ojos se veían debilitados cada vez a su edad avanzada, y él los besó y los abrazó. Luego Israel dijo a José, yo pensaba que nunca más volvería a ver tu rostro, y ahora Dios me permite ver también tu descendencia. José los retiró de las rodillas de Israel y se inclinó profundamente. Después los tomó a los dos, a Efraín con su mano derecha, para que estuviera a la izquierda de Israel, y Manasés con su mano izquierda, para que tuviera a la derecha de Israel. Y se los presentó. Pero Israel, entrecruzando sus manos, puso la derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque este era un mayor, un primogénito, y los bendijo diciendo, el Dios
en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que fue mi pastor desde mi nacimiento hasta el día de hoy, el ángel que me rescató de todo mal, bendiga a estos jóvenes para que en ellos sobreviva mi nombre, y de él mis padres, Abraham e Isaac, y alguien hacer una gran multitud sobre la tierra. Y volveremos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitaí, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino Estamos con Ñande Yarañe, estamos reflexionando el capítulo 48.
Este capítulo ya ciertamente es la bendición que recibe Efraín y Manasés. Decíamos que José, que recibe la noticia que su padre estaba enfermo, entonces enseguida, ¿verdad?, lleva a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, y se hizo anunciar, ¿verdad?, a su padre: tu hijo José ha venido a verte. Algo es importante poner ahí ñande en Guanayepa, porque ciertas veces ñande medio ñandere saray lento y la ñanderu mieu. Esto, la palabra de Dios nos puede indicar, ¿verdad?, en esta oportunidad, por lo menos ya como una interpretación y como una posibilidad de aplicar a nuestra propia vida. Volvese ñande yarecobe, ñanderógabe, ñanderulas así, tener otros endapes, alguna vez ñande botahuinda, ya hay aquí. José dice, apenas le dicen, tu padre está enfermo, homoe. Ahora japo, y ahí en esta iracuera, Manasés y Efraín. Y se hizo anunciar a su padre: tu hijo José ha venido a ver. Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en su lecho y dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo diciendo: yo te haré fecundo y numeroso, haré nacer de ti una multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Entonces, bueno, imagina el testamento. Y siempre es la preocupación de la tierra, siempre es la preocupación de la descendencia. Y entonces ya llamo hoy en Génesis 12, lleva peña moña por un huevo, ya leí mil años de Biblia, cómo aquí en este momento se le ofrece, ¿verdad? Se le ofrece la misma tierra, se le ofrece la misma bendición. Se hace anunciar, se presenta junto al papá, el papá que hace todo el esfuerzo. ¿Por qué? Porque quiere dejar lo mejor de sí mismo también. Y por eso es que él está pensando en entregar esta bendición especial a su hijo. El Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo diciendo: yo te haré fecundo y numeroso, haré nacer de ti una multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora bien, dice, los dos hijos que tuviste en Egipto, antes que yo viniera a reunirme contigo, serán mis hijos. Esta es entonces esta bendición especial de Manasés y Efraín. Pasan a la familia directamente de Jacob. Estos serán mis hijos. Hago y nietos, Manasés y Efraín son los nietos de Jacob. Sin embargo, en este caso, él le está ofreciendo, ¿verdad? Le está ofreciendo a sus hijos y tal cual ellos entonces lo van a asumir. Me bendijo diciendo: yo haré fecundo y numeroso, haré nacer de ti una multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora bien, los dos hijos que tuviese en Egipto antes que yo viniera a reunirme contigo serán mis hijos. Ahí está, serán mis hijos, le dice Jacob. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Los que nacieron después de ellos, en cambio, serán tuyos y serán llamados con el nombre de sus hermanos para recibir su herencia. Yo quisiera, o yo quiero que así sea, le dice, porque a mi regreso de Padán, mientras íbamos por la tierra de Canaán, a poca distancia de Éfrata, se me murió tu madre Raquel, y yo la sepulté allí junto al camino de Éfrata, es decir, de Belén. Al ver a los hijos de José Israel preguntó: ¿y estos quiénes son? Son unos hijos que Dios, son mis hijos, los que Dios me dio, respondió José a su padre. Este añadió: acércamelos para que yo los bendiga. José los puso junto a Israel, que ya no veía porque sus ojos se habían debilitado a causa de su edad avanzada, y él los besó y los abrazó. Este entonces un signo siempre muy cercano, el besar, el abrazar, el estar junto, ¿verdad? Luego Israel dijo a Noé:
Yo pensaba que nunca más volvería a ver tu rostro, y ahora Dios me permite ver también tu descendencia. José los retiró de las rodillas de Israel y se inclinó profundamente. Después los tomó a los dos, a Efraín con su mano derecha, para que estuviera a la izquierda de Israel, y a Manasés con su mano izquierda, para que estuviera a la derecha de Israel. Y se los presentó. Pero Israel, entrecruzando sus manos, puso la derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque este era el primogénito, y los bendijo. Entonces esto es muy importante. Aquí de nuevo hay más o menos, como ya hemos reflexionado, de la bendición. Hay un robar también aquí la bendición. ¿Por qué? Y bueno, porque yo hice un camino bueno, porque yo hice bueno, entonces es como que atraigo, como que estoy robando, estoy pidiendo. Y termina justamente este capítulo, ¿verdad? Tiene algunos elementos más, que era el mensaje y la propia sobre la cabeza de Manasés, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque este era el primogénito, y los bendijo diciendo: el Dios, naves en el año de bendición, el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que fue mi pastor desde mi nacimiento hasta el día de hoy, el ángel que me rescató de todo mal, bendiga a estos jóvenes, para que en ellos sobreviva mi nombre, el de mis hermanos Abraham e Isaac, y llegue a ser una gran multitud sobre la tierra. Cuando José advirtió que su padre tenía puesta su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le pareció bien y la tomó la mano de su padre para repulsarla de la cabeza de Efraín y la de Manasés. Y dijo a su padre: así no, padre, porque el primogénito es el otro. Coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre: ya lo sé, hijo mío, ya lo sé. También de él nacerá un pueblo y también será grande. Pero tu hermano menor lo aventajará, y de él descenderán naciones enteras con esta bendición. Por ti en Israel se dirá, para bendecir de esta manera: haga Dios a ti como hizo a Efraín y Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Israel, hijo de José: yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo por mi parte te doy más tierra que a tus hermanos, para que la que arrebaté a los amorreos con mi espada y con mi arco. Entonces así estamos en Yandeyaran y volvemos enseguida con más de nuestras reflexiones. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Los recuerdos que no olvidaré, sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora
noches sin ti. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Hoy cocino Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, mamá, qué rico Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Queridos amigos, hoy nos encontramos con el padre José Zanardini, salesiano misionero que viene desde Italia, o que vino, tenemos que decir, porque hace muchos años. ¿Qué tal, padre José? ¿Cómo está? Un gran gusto estar aquí en este programa, aquí con el padre Víctor, que somos amigos de tantos años. Así es, José. Compañeros de ideales, de actividades, de experiencias. Así que realmente es un gusto estar aquí con este programa, que por cierto conozco, he visto varias veces. Entonces les agradezco que estar aquí a compartir con una audiencia muy grande, muy interesada, muy agradable. Entonces es realmente un placer compartir este tiempo. Gracias, José, por la presencia aquí entre nosotros. Y sobre todo nosotros queremos conocerle un poco a usted, ¿verdad? Usted ya es muy conocido también, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo que está trabajando aquí en el Paraguay, en nuestro medio, y con muchas áreas, ¿verdad? Y entonces una influencia muy grande y un trabajo maravilloso, comenzado ya desde su juventud, podemos decir. No decimos que está viejo por eso, ¿verdad? Bueno, pero desde joven tampoco. Tengo una buena edad, una edad de gente ¿Nos sana. puede comentar, cómo es, cómo surgió un poco para venir al Paraguay? Así conocemos un poco de su vocación también. Bueno, sí. Yo, por empezar, estudié ingeniería química. Mi primer estudio, conseguí un doctorado en eso, en la Universidad de Milán. Después fui a estudiar teología a Roma, con los salesianos, seminario, me ordené y de ahí pasé a trabajar ya como cura joven en la ciudad de Bolonia, en el centro de Italia. Sí. Dando ahí clase. La universidad más famosa, una de las primeras de Bolonia. Ahí yo di algunos cursos también en la Universidad de Bolonia de materias técnicas. Y era director del Instituto Técnico Salesiano. Sí, por mi estudio. ¿verdad? Claro. Entonces, ahí en Bolonia. En Bolonia, director de este Instituto Técnico por, creo, 3 años después de mi ordenación. Sí. Y pasó por ahí visitando un día el inspector del Paraguay. ¿En serio? ¿Quién era en ese tiempo? Que era don Víctor, padre Víctor Reyes. Víctor Reyes, sí. Reyes. No me digan. Sí. Que había ido a un capítulo general en Roma y estaba buscando justamente un salesiano que estuviese en el área técnica. No me diga. Para venir aquí a la escuela técnica del salesianito, que tenía la escuela gráfica antigua, y tenía que implementar un nuevo edificio, nueva especialización, especialmente de mecánica, de electrónica, electricidad, de refrigeración. Claro. Se tenía que hacer construcciones y implementar. Ahora entonces ya comenzamos a entender por qué salesianito. Ahora entiendo. Sí. Si yo que estaba dispuesto a ir a Paraguay. Y como siempre, en aquel tiempo y ahora también, lastimosamente, el Paraguay es poco conocido, ¿verdad? Claro. Y yo también tuve que ir a mirar el mapa. Sí, ¿dónde está el Paraguay? No tengo vergüenza de decirlo. Claro.
porque poco se conocía en ese tiempo. Ahora ya hay diversos, todo lo mismo. Pero en aquel tiempo ir a buscar en el Atlas, exactamente, más o menos. Tierra de misión, verdaderamente. ¿Dónde está aquí? Pero ninguna idea tenía yo de Paraguay. Claro. Entonces me pareció interesante la idea. He visto que había una escena. Yo allá también, fuera de aparte de la actividad allá de técnica, del Instituto Técnico y también algunos cursos en la facultad, me interesaba mucho de la vida de los grupos de scout. Los grupos de scout íbamos mucho por la montaña, por los campos, esas excursiones, la vida libre. Sí, la vida libre, natural, etcétera. Entonces tenía eso. Cuando he visto que Paraguay era una zona donde había mucha floresta, ríos, digo, eso es mi lugar. Eso es lo que me va a gustar. Pero ahora ya estamos deforestando todo, ahora hay que reforestar. Y así fue que vine a Paraguay, estuve ahí en el Salesianito. O sea que enseguida ya llegó hasta el Salesianito. Vino con esa misión para la escuela técnica. Para la escuela técnica. Ahí también hicimos todo el edificio construimos el edificio de la comunidad. Toda esa parte nueva. Sí, por los años 80, por ahí. La parte de mecánica, el teatro, ahí el auditorio. Renovando toda la parte de la librería también. La imprenta también, pasamos de lo que era antiguamente la imprenta con el plomo. Con el plomo. Plomo. Empezaron la primera ¿Pasaron a qué cosa? La cuestión de computadora. Olivetti, un año, y después ya el año siguiente. Y en Paraguay habrá sido uno de los primeros entonces en introducir. Y Offset también enseguida, en esos años. Eso implicó varios viajes a Europa, Bélgica, Alemania, para conseguir los fondos en ese tiempo. La maquinaria para la construcción, etc. Pero mientras tanto, yo estando ahí, primero que me iba a un lugar que en ese tiempo se llamaba Añaretaí, que es un barrio. Mercado 4, ¿verdad? Ahí alrededor. Mercado 4, ahí en un triángulo. Ahí se iba el hermano Hipólito Ein. Hipólito Ein se iba ahí porque estaba con el tema del deporte, esos chicos venían para jugar con los chicos, traerles. Entonces me dice, José, vamos a rezar misa. ¿Y quiénes se van a rezar misa? Mira. Bueno, entonces fuimos ahí a visitar y ahí se iban también una hermanita de Don Guanela y de San Miguel. Entiendo. Entonces ahí se hizo una capillita y todo domingo íbamos a rezar misa ahí. Y un día le invitamos ahí a Monseñor Rolón, que era arzobispo de Asunción, a visitar ese barrio, que fue un gran acontecimiento. Claro, prepararon el arzobispo que va a llegar. La gente dice, no va a venir porque nosotros somos pobres, nunca vino aquí un arzobispo. Y vino el arzobispo y quedó muy impresionado de ese hacinado urbano, que desde afuera no se sabe, pero no se ve, entrando dentro. Un pasillito así angosto de medio metro donde la gente vive, si son un poco más alto, dicen 1,50 m, tienen que dormir con los pies afuera. Realmente era impresionante. Y me dice, José, no puede ser que esta gente viva aquí. El arzobispo. Sí. Vamos a pensar algo, no sé, ofrecerle posibilidad de casa, de tierra, no sé, algo así. Y fue así que yo me puse en campaña. Y compramos unos terrenos en Capiatá. En Capiatá, y ahí se empezó la primera experiencia de vida, de traslado, porque ahí se hizo un barrio, en Capiatá se llama el barrio Villa San José. ¿Llevó tu nombre entonces? San José. El santo patrono, porque el barrio ahí, el barrio era Añaretaí, pero la capillita se inauguró un día 19 de marzo. Entonces, ya 19 de marzo, el nombre de San José. De San José, sí. Y ahí empezó la vivienda popular,
de autoconstrucción en ayuda mutua, en el año 81, me parece. Eso de autoconstrucción, como usted fue ideando el estilo de trabajo. Sí, en aquel tiempo era novedoso eso, porque primero, porque las reuniones eran reuniones de asamblea para trabajar con la gente. La idea trabajar juntos, no es darle llave en mano, como se dice. Para mover todo eso fue primero el tema bíblico del caminar en el desierto para llegar a una tierra prometida. Mira qué interesante. Entonces la idea se decía desde Añaretaí hacia nuestra tierra prometida. Una tierra prometida, ¿quién se quiere ir? Entonces ese proceso que llevó tiempo para entender, porque el deseo era, pero tampoco querían abandonar, tampoco querían trabajar para... Entonces fue un proceso social muy interesante, muy importante. Entonces Monseñor Rolón también a la gente se reunía. Esas reuniones fueron posibles porque estaba Monseñor Rolón. Ah, ya. Si no hubiese estado el arzobispo... era por la cuestión también de la dictadura, me está diciendo. Sí, era imposible reunirse para analizar que ellos estaban en una situación de pobreza y que necesitaban... No se podía decir que eran pobres. No se podía. Y menos aún organizarse, hacer reuniones para salir de eso. Para hablar de proyecto futuro para la gente. Pero por Monseñor Rolón le respetaron. Sí. Respetaron ese proyecto. Pero se supo ya enseguida a nivel nacional. Enseguida, sí. Y entonces Monseñor Rolón decía a la gente, yo me acuerdo perfectamente, dice, nosotros tenemos 2 manos. Cada mano tiene 5 dedos. Yo, dice, con solo el pulgar no puedo agarrar un bolígrafo y escribir, necesito hacer así. Si yo necesito una herramienta, no sé, de albañil o otra cosa, necesito a lo mejor toda la mano. Entonces dice, nosotros aquí, ustedes van a construir su casa en grupo de 5. 5 familias. 5 familias. Porque con 5 familias se agarra bien un utensilio y se puede trabajar. Y así fue. Reuniones, comprado el terreno, se mudaron allá en rancho provisorio, como ahora de cartón, como hacen ahora los inundados, al fondo del lote, sin saber todavía si eso era su lote. Ya. O sea, iban y todos trabajaban, construían. Todos, su casita provisoria al fondo del lote. El lote de 12 por 30 metros, bien grande, lote urbano. Entonces, viviendo allá al fondo, se trabajaba, la organización pusimos los materiales y después con un instructor de albañil construían por grupo de 5. 5 familias aquí, 5 allá, autoconstrucción. Sin saber si número 1, 2, 3, 4, de quién era. De quién era, claro. La casa. La casa para después el sorteo te va a caer. Y después de estos 5 se sortea. Ya. Eso fue el proceso. Y que ayudó mucho a la gente a colaborar. Y aún ahora esa villa, que ya son muchas, con ese procedimiento se ha visto que aprendieron después a cuidar su salud, aprendieron a hacer las cosas, a mejorar su camino, a plantar la vereda, los árboles, organizar la escuela, organizar su trabajo. O sea, la idea de trabajar juntos prendió. Cosa que Monseñor Rolón siempre decía, los pobres son inteligentes, pero hay que enseñarle a organizarse. Darle la confianza, demostrarle que pueden hacer la cosa. Y esa experiencia fue así. Entonces, eso fue mi actividad también estando en Salesianito. En el Salesianito, desde ahí. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en Salesianito? Hasta el año 81 vino. No, yo vine en el 78. 78. 78 me quedé, creo, hasta el 83. 83. En ese tiempo, entonces, todas esas organizaciones. Y en ese periodo, en el verano, también yo me iba a los indígenas. Ya. Y a los indígenas le conocí al gran antropólogo Miguel Chazes. ¿Dónde iba a los indígenas, padre? Me iba con Miguel Chazes. Íbamos sobre todo primero a la región oriental, allí, en la zona de Alto Paraná y Canendiyú, donde están los Sabaguaraní. Bueno, entonces estamos hablando aquí con el padre José Zanardini. Él es también, además de sacerdote, es ingeniero, además antropólogo. Bueno, después todas otras cosas nos va a ir diciendo.
que en el 78 nos dice que llegó al Paraguay. Vamos a un corte y volvemos enseguida con nuestro programa. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitaí, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Y así seguimos con Ñande Yarañé. Estamos leyendo y estamos mirando un poco el capítulo 48, que es la bendición que Jacob da a su nieto en este caso. Pero primero recuerden que él lo hace como hijo, ¿verdad? Entonces dice que serán mis hijos desde ahora. Esto es muy interesante porque después cuando pone, dice, la mano sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque este era el primogénito, y los bendijo diciendo: el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que fue mi pastor desde mi nacimiento hasta el día de hoy, el ángel que me rescató de todo mal, bendiga, dice, a estos jóvenes, para que en ellos sobreviva mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, y llegue a ser una gran multitud sobre la tierra. Cuando José advirtió que su padre tenía puesta la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le pareció bien y tomó la mano, dice, de su padre, porque ¿verdad? O sea, es como que de nuevo estar dando más importancia a ese hijo. Por lo tanto, lo saca, ¿verdad?, de la cabeza de Efraín y la de Manasés y dijo a su padre: así no, padre, porque el primogénito es el otro. O sea, la otro vez pero lo mismo que él había conseguido también, ¿verdad? Entonces coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se resistió con estas palabras: yo lo sé, hijo mío, yo sé, también de él nacerá un pueblo, también de que él será grande. Pero tu hermano menor no aventajará de ti sobre la descendencia de las naciones enteras. Y aquel día entonces
pronunció esta bendición especial, ¿verdad? Por ti en Israel serán bendecidas de esta manera. Haga Dios a ti como hizo a Efraín y a Manasés. Esto nos vuelve a recordar aquella alianza y aquella bendición que recibe también Jacob, o la bendición que siempre reciben los patriarcas, o la bendición que siempre Dios da a su elegido. Por ti en Israel se dirá, para bendecir de esta manera. Y te dándose la forma de ser. Y puso a Efraín delante de Manasés, es decir, Ogenón de Ashue. Lo pone en el sentido de que tomará mayor protagonismo poco a poco Efraín. Israel dijo a José: yo estoy a punto de morir, pero Dios está a punto con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Recordamos de nuevo aquí, hay algunas, podemos decir, medio contradicciones o también miradas muy futuristas, porque ellos aún no van al exilio, pero dice, los haré volver de la tierra de sus padres. Yo por mi parte te doy más de mi arco de amor. Y así, entonces yo por mi parte te doy más tierra que a tus hermanos, la que arrebaté a los amorreos con mi espada y con mi arco. Entonces así estamos mirando un poco en una forma bien corrida todo lo que significa este capítulo 48. El capítulo 48 que nos habla de la bendición principalmente. Ahora recordemos algunos pequeños elementos. Por ejemplo, había el cambio de manos, ¿verdad? Que otorga el privilegio del primogénito. Se explica por la preeminencia que tuvo más tarde la tribu de Efraín por encima de la de su hermano Manasés. Entonces aquí te está diciendo, ¿verdad? O cruzar, pero me dice la derecha y la izquierda, porque uno de ellos, ¿verdad? Una de las tribus había caído prácticamente en desgracia. Lleva en esa desgracia. Sin embargo, con ese cruzar las manos, le está diciendo, bueno, eso que iba a ser para ti, que ibas a ser vos, Manasés, sin embargo, le pongo a este hijo mío o a este nieto, podemos decir, porque es así, ¿verdad? Entonces, le pone para que pueda entender esa preferencia que tiene Dios por ellos. Más tarde, tribu de Efraín por encima de la de su hermano, Manasés. El tiempo de la armonía, el tiempo en que ellos viven, sobre todo en esa armonía, ¿verdad? A través de una monarquía dividida. Sin embargo, Efraín llega a ser el hombre del reino del norte y designó por siglos a la región de Samaria. Reinó en ese lugar justamente en la región de Samaria. A la vez, este hecho evoca el momento en que Jacob, el segundo hijo, tomó los privilegios de la primogenitura de su hermano Esaú. Y así entonces estamos concluyendo nuestro programa del día de hoy. Agradecemos principalmente a nuestros auspiciantes. También les animamos a ustedes para que sean padrinos de nuestro programa Ñandeyarañe. Estamos formando ya una lista para ser miembros de lo que será más adelante, ¿verdad? Un movimiento, un grupo bien fuerte, Ñandeyarañe, que además de abastecernos, de leer, de entender la palabra de Dios, también podamos hacer mucho bien a los más necesitados. En los otros programas también, que en la medida en que la palabra de Dios lleva, entonces nosotros también podemos hacer algo. Vamos a ir pensando, vamos a ir trabajando juntos. Hay tantos chicos de la calle, tantos indígenas por las calles, hay tantos jóvenes que están en las adicciones, hay tantos jóvenes y personas sin trabajo, en fin, que están y todo a través de una buena promoción humana y de la educación. Es eso lo que queremos y es eso lo que le pedimos también al Señor. Y así entonces, agradeciendo a todos, les imparto la bendición para que el Señor les acompañe siempre en su vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandeyarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por